voy a recompensar por los minutos que los hice demorar, la culpa la tienen los otros compañeros, así que se vean recompensados. Muy bien. Bueno, para darle inicio y no perder más tiempo, vamos en el día de hoy a hacer la continuación de la clase que habíamos abierto la semana pasada, que habíamos estado hablando de toda la parte técnica de la seriada esófago gastroduodenal, y en este encuentro vamos a hacer más que nada una revisión por las posibles situaciones que podemos encontrar, la importancia, digamos, de por qué se pide una seriada, cuáles son los hallazgos que podemos encontrar y en qué tenemos que prestarle atención a la hora de evaluar una imagen que nos va a llegar, digamos, obtenida. Así que les comparto, como siempre, una pantalla, me avisan cuando la vean, y en base a eso vamos a ir haciendo todo el seguimiento de las imágenes. Ahí se ve, profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan que desde que empezamos a hablar de los estudios contrastados, hacíamos hincapié en la importancia de que se usen, para hacer este tipo de estudios, siempre un equipo de seriografía, y que era importante poder observar todo el trayecto del contraste para poder saber cuál era la imagen a obtener? O sea, es imposible poder saber el seguimiento o el recorrido de un medio de contraste si yo no tengo la posible imagen, o en este caso un monitor que me vaya delatando el progreso de ese medio. Entonces, ¿cuál es la importancia que radica, y sobre todo en el tubo digestivo alto, que sabemos que hasta un cierto segmento nosotros tenemos una unión, o sea, un común, digamos, en este caso, que ese segmento se va a compartir con dos tipos de sistemas. Por un lado tenemos el sistema digestivo y por el otro lado tenemos el sistema respiratorio. Entonces, ese primer segmento donde nosotros compartimos ese mismo lugar para los dos, en este caso, sistemas, es importante poder visualizarlo en el momento que estamos haciendo el estudio, y para eso necesitamos sí o sí un equipo de seriografía. Nosotros sabemos que hasta la bifurcación del esófago con la tráquea, nosotros tenemos un mismo recorrido para los dos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el médico radiólogo le pide al paciente que tome ese primer sorbo de medio de contraste, lo primero que le va a pedir es que lo trague, y con el seriógrafo, que tiene la particularidad de ser móvil, yo lo voy deslizando el seriógrafo por encima del paciente, voy a ir recorriendo y asegurándome de que ese trago de contraste pase y siga a través de todo el tubo digestivo y que siga por la parte inferior hasta llegar a continuar y evacuarse en la cámara gástrica. Si el médico confirma de que no hay ningún tipo de trastorno en este segmento donde se produce la bifurcación del esófago con la tráquea, que no hay ningún tipo de peligro de que el contraste pase hacia la vía aérea, automáticamente ahí empieza a hacer la primera secuencia de la seriada, que es el tránsito esofágico, que es esa imagen que ustedes van a ver con los tres segmentos del esófago. Entonces, vuelvo a repetir, paciente toma el primer sorbo de contraste, el médico radiólogo le pide que lo trague y empieza a seguir el recorrido o el progreso de ese contraste hasta que evacúa y decanta dentro de la cámara gástrica. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si el contraste pasa a la vía aérea? Nos pasaría una situación como la que estamos viendo acá. Fíjense que el paciente toma el primer trago de contraste, lo traga y parte de ese contraste pasa a la vía aérea. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense cómo está la zona peribronquial del paciente. Está radiopaca, está totalmente pintada, tanto en un campo pulmonar
como en el contralateral. Fíjense lo que pasa acá, ¿sí? Veo todo el sistema bronquial totalmente contrastado radiopacamente, porque entró bario al sistema respiratorio del paciente. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situación? Automáticamente, cuando se confirma que hay pasaje de contraste a la vía aérea, se suspende el estudio, no se continúa. Ni siquiera se cambia por un hidrosoluble, no se continúa, porque es imposible que nosotros le demos al paciente contraste y que se vaya a la vía aérea. Fíjense que desde un principio estamos marcando la importancia de que cuando hay una víscera perforada, evitemos que el contraste caiga al peritoneo por los conflictos, digamos, graves que le genera al paciente. Fíjense si encima le estoy haciendo que este contraste que se vuelve sólido, que entre al sistema respiratorio del paciente, donde le ingrese el contraste de bario al pulmón al paciente. Entonces, automáticamente, cuando hay esta posible situación de que haya una comunicación y este contraste pase a la vía aérea, automáticamente se suspende el estudio y no se continúa por, digamos, la gravedad que sería en este caso seguirlo. ¿A qué viene esto? Fíjense la importancia que tiene el uso de un equipo de seriografía para hacer una seriedad de esófago gastroduodenal. Si nosotros haríamos esto con un equipo convencional, donde yo no estoy viendo dónde va el medio de contraste, tranquilamente la complicación podría ser gravísima, ¿sí? Porque no estoy desconociendo esta situación posible. ¿Cuál es muchas veces la sintomatología que llevan a pedir una seriedad de esófago gastroduodenal? A veces no necesariamente tiene que ser propiamente del tubo digestivo. Fíjense que a veces hay pacientes que ustedes inclusive pueden llegar a recibir en el consultorio, que lo que les va a llamar la atención es que tienen neumonías a repetición, neumonías que nunca terminan de curarse en el paciente. Pasa un determinado tiempo, vuelve otra vez a recaer y son continuas veces de neumonías, por eso son a repetición. Muchas veces esas neumonías no se dan básicamente por un problema a nivel respiratorio, sino que se dan por situaciones como esta, donde seguramente hay una aspiración que hace que la neumonía se produzca por una aspiración repetitiva, a veces de esta conexión entre los dos sistemas. Bien, entonces, volviendo a la evaluación del caso de que el contraste pase y no haya ningún tipo de complicación y hagamos realmente una seriedad de esófago gastroduodenal. Desde un principio decimos que siempre se tiene que tener un orden para la lectura y siempre decimos que es desde continente hacia contenido. En el caso del esófago, en el caso del estómago, vamos a tratar de que ese continente sea la mucosa, ¿sí?, interna de este órgano hacia la parte de la luz de ese órgano que estamos evaluando. Entonces, el continente del esófago, en este caso, van a ser las paredes esofágicas, ¿sí?, que no son las paredes externas, sino la mucosa, la pared interna, y desde ahí vamos a empezar a evaluar posibles patologías, posibles anormalidades, y desde la pared vamos a ir evaluando todo lo que es después la luz de ese órgano, en este caso el esófago. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar en el esófago? Como decíamos recién, las paredes esofágicas. Sabemos que las paredes, para que sean realmente normales, tienen que ser paredes definidas, paredes que yo las pueda continuar en todo su recorrido y no vea ningún tipo de defecto que a mí me haga una interrupción de esa secuencia. Fíjense que hay zonas que el calibre va a estar más reducido, como en este caso, y recuerden siempre que el esófago tiene peristaltismo, el esófago tiene movimientos que va haciendo durante la deglución, y ese peristaltismo lo que hace es que a través de ese movimiento impulsa el contraste, en este caso, hacia el segmento siguiente. Por eso que van a ver que hay una diferencia de calibre en este segmento superior, pero está aumentado
el segmento inferior. ¿Por qué? Porque este movimiento que está haciendo acá, de escotadura, está impulsando a que el contraste pase al segmento siguiente. ¿Qué característica tiene el esófago? Que su mucosa es lisa, a diferencia de los otros órganos, entonces el contraste, una vez que pasó por ese segmento, el esófago se despintó, y por eso van a ver en un tránsito esofágico que hay zonas que va a tener contraste y zonas que no. La zona que tiene contraste es por donde está pasando en ese momento el contraste cuando se hace la placa. La zona que no tiene contraste es porque ya pasó y se despintó. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con una situación que es muy común en el esófago, sobre todo en el esófago cervical, que es cuando una de las paredes se deforma y forma algo que ustedes ya también vieron en el colon, pero que ahora tiene otra particularidad? A veces puede pasar de que encontramos una pared que es bien lisa, definida, y sin embargo la contralateral tiene una irregularidad con forma afuera, ¿sí? Normalmente este tipo de saco puede tener distintos estadios, como en este caso es un estadio principal, después un estadio que ya va agravándose, hasta llegar a situaciones como por ejemplo esta, donde yo tengo un saco bastante grande. En la particularidad que tiene este tipo de situación, Buenas. Da la clase, Luciano, por favor. chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Se me cortó a mí el internet. ¿Vuelvo a compartir la pantalla? Bien. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que les decía hoy, que nos puede pasar una situación como esta, donde encontramos un segmento que presenta una imagen como estas características, con un sector que es reservorio, que puede tener distintos tipos de tamaño, y que normalmente lo conocemos como divertículo de Zenker, que la diferencia que tiene en relación a lo que veíamos en el colon es que es único y tiene un tamaño mucho mayor al que veíamos en el sigmoides, por ejemplo, donde veíamos que eran pequeños y que muchas veces se encontraban en procesos diverticulares donde eran múltiples. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este tipo de pacientes muchas veces manifiesta clínicamente que tiene halitosis, o sea, tiene un mal aliento, a veces tiene sensaciones de un gusto feo, ¿sí? que inclusive hasta
puede llegar a prevalecer varios días, ¿sí? Y esto se manifiesta básicamente, ¿por qué? Porque cuando el alimento ingresa al esófago, parte va a pasar por esa estenosis con bastante dificultad hacia la cámara gástrica y parte se va a reservar dentro de ese reservorio y va a permanecer ahí durante un determinado tiempo hasta que se descompone. Entonces, muchas veces eso es lo que provoca la halitosis en el paciente, ¿sí? También va a provocar que al ser tan grande y al ser pesado, muchas veces genera que uno en la clínica lo pueda observar como un bulto que a veces tiene el paciente en las partes blandas del cuello. A veces esto puede generalmente hacer un tipo de compresión extrínseca hacia las cuerdas vocales. A veces el paciente manifiesta algún tipo de afonía, por ejemplo. Y también el gran tamaño que tiene, fíjense cómo comprime y estenosa a la parte del esófago que todavía sigue siendo permeable. A pesar de que está estenosado, el esófago sigue siendo permeable, sigue habiendo comunicación con la cámara gástrica. Obviamente este sector va a necesitar más tiempo para poder atravesar, digamos, con su alimento. Cuando yo transporto esta a una imagen radiológica, lo que me va a llamar la atención en el paciente es que veo una imagen redondeada, ¿sí? Donde voy a ver un cúmulo de contraste que está ahí retenido. Si nosotros estamos diciendo desde hoy que el paciente cuando toma el contraste solamente lo voy a poder ver cuando el contraste va pasando por un segmento, porque si no ya después, una vez que pasó, no lo veo más, y me encuentro con situaciones como esta, donde encuentro que está contenido y suspendido el contraste ahí, es evidente que acá hay un reservorio, hay una zona donde el contraste cae y no puede salir. Por lo tanto, esta imagen es compatible con un divertículo de Senkel. Fíjense que si prestan atención, el paciente está en posición de pie porque ven una imagen lineal, ¿sí? Que está demostrando la presencia de un nivel hidroaéreo. Yo veo el aire y veo el bario por densidad opaca y peso en la parte inferior, ¿sí? El divertículo puede ser anterior al esófago, puede ser lateral, generalmente la zona de ubicación más preferida es anterior, y por eso van a ver que por delante de la columna aérea vamos a encontrar la imagen característica y compatible con un divertículo de Senkel. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe, perdón. Bien, así como hablábamos recién de las paredes, también nos puede pasar que encontremos irregularidades en las paredes, ¿sí? Que ustedes también las pueden asociar a irregulares que ya conocen. Fíjense, por ejemplo, si nosotros observamos las paredes del esófago, tenemos una pared que es bien delimitada, bien marcada, puedo distinguir lo que es la parte interna de la parte externa de esa pared, porque es bien definida, está bien marcada, y sin embargo cuando yo me voy a la pared contralateral, veo que esta zona es definida, bien lineal, lo mismo me va a pasar en la zona inferior, la veo también bien delimitada, bien definida, y no así me pasa lo mismo en la parte central, donde la pared empieza a ser irregularidad, ¿sí? No está bien definida y no tiene esa forma lineal. Y que también la veo como un proceso bastante amplio, ¿sí? Que protruye hacia la parte interna del esófago. ¿Qué les parece que puede llegar a ser esta imagen? ¿A qué es compatible de todas las imágenes que ustedes ya han visto en el colon también? Una estenosis ¿Es o una una úlcera? mordida de manzana? Exactamente. Es, por un lado, una estenosis, porque hay una reducción del calibre. Fíjense que el calibre que yo tengo acá no es lo mismo que este que tengo acá, y a su vez tiene la imagen característica de la mordida de manzana. Imagen compatible con un CA de esófago. A veces puede pasar, como en este caso,
que sea solamente de una sola pared, o a veces puede pasar, como este caso, que sea de las dos paredes. Fíjense que tanto una pared del esófago como la otra tienen esas irregularidades con posible imagen de mordida de manzana, características propias del CA de esófago. A pesar de esta estenosis que señalamos, porque se reduce el calibre del esófago, sigue habiendo permeabilidad, porque si yo veo contraste radiopaco en un segmento superior y veo contraste radiopaco en un segmento inferior, es evidente que hay permeabilidad por la zona de la estenosis, porque si no, imposiblemente podría haber llegado al sector siguiente. Entonces, cuando hablemos de estenosis, no es lo mismo que hablar de obstrucción. Cuando uno obstruye, quiere decir que el pasaje está cerrado. No hay manera de que pase algo hacia otro sector si hay una obstrucción. Cuando uno habla de estenosis, quiere decir que el calibre se redujo de tamaño al habitual que tiene, pero sigue siendo todavía permeable a pesar de eso, ¿sí? Bien, esta es otra imagen que también tenemos de CA, ¿sí? Fíjense que hay una regularidad bastante importante de las dos paredes con la estenosis propia de esa imagen característica de mordida de manzana. Otra situación que tenemos que evaluar en el esófago es el calibre de ese esófago. Muchas veces nos encontramos con situaciones como estas. Tenemos una estenosis significativa que se encuentra en la unión del esófago con el estómago, y esta estenosis, al ser tan significativa, el esófago se convierte en un esófago de esfuerzo porque tiene que esforzarse para poder evacuar el contenido hacia la cámara gástrica, y habitualmente lo que va a provocar es un megaesófago. Entonces, esta estenosis tan significativa que se genera entre el esófago y el estómago hace que el esófago sea grande por ejercer más presión, en un esófago de esfuerzo. Esto se convierte en lo que normalmente conoceríamos como un megaesófago, y la imagen radiológica que voy a observar es la que estoy observando acá. Fíjense que tengo una estenosis significativa que sigue siendo permeable porque veo contraste en su interior, y por encima de esa estenosis veo un esófago con un calibre muy considerable, es bastante grande, es un megaesófago, y esta imagen característica es la que me provoca las acalasias. La acalasia genera esa imagen, una estenosis terminal del esófago en la unión con el estómago y un megaesófago por encima de la estenosis que se genera por el esfuerzo que hace ese esófago para poder atravesar la estenosis. ¿Cuáles son las clínicas que manifiesta este paciente? Y generalmente va a manifestar que siente que la comida no baja, que queda en un sector, en este caso puede ser el sector bajo porque la estenosis es baja, va a tener la sensación de que come y que pasa muchas horas con una sensación de que está lleno, de que está pesado, de que el contraste, de que el alimento no baja, y es básicamente porque para poder evacuar este tamaño de esófago va a tener que tener un tiempo mucho mayor a el de un paciente que no tiene esa estenosis parcial. Bien, esta otra situación, también encontramos, ¿sí?, un paciente con una estenosis significativa que une el esófago con el estómago. Hay pasaje de contraste, por lo tanto es permeable. Fíjense que yo veo contraste en la parte de la cámara gástrica, por lo tanto voy a descartar que hay una obstrucción, sí hay una reducción de calibre, y por encima veo un esófago grande aumentado de tamaño. Si yo les preguntara, por ejemplo, a este paciente, ¿cómo se hizo la imagen? ¿De pie o acostado? ¿Qué me dirían? ¿De ¿De pie? pie? Exactamente.
Normalmente está hecho de pie porque si ustedes prestan atención, ven una imagen acá lineal que lo que me está traduciendo es que por debajo está el contraste y por encima está el aire, ¿sí? Que corresponde al nivel hidroaéreo. ¿Entienden cuál es la diferencia entre decir obstrucción y reducción? Una tiene pasaje y la otra no tiene pasaje. ¿Cómo lo compruebo? Si hay contraste del otro lado es porque hay pasaje. Si no hay contraste es porque está obstruido y no pasó. Bien. Otra situación que yo hoy les comentaba a los compañeros, que es más que nada para que uno vea que a veces el tema de esófago, de estudiar un esófago, no siempre se da solamente en pacientes adultos, a veces se puede dar también en pacientes que sean recién nacidos y que tienen un antecedente previo de un embarazo que ya viene con unas posibles complicaciones. Muchas veces encontramos un embarazo donde decimos que el recién nacido es un polidramio. ¿Saben lo que es un polidramio? Cuando hay mucho líquido amniótico en el embarazo. Exactamente. Bueno, ustedes saben que durante la gestación se tiene que regular la cantidad de líquido que ese feto absorbe, o sea, consume, con el que elimina. Cuando hay un exceso de eliminación o hay un exceso de consumo, no se regula la cantidad que entra con la que sale, digamos. Entonces, eso me está manifestando algún tipo de patología. Cuando nosotros, a través de la ecografía obstétrica que se le va haciendo en el transcurso de los controles a esa mamá y vemos que hay demasiada cantidad de líquido, muchas veces tenemos que pensar que puede haber una patología a nivel esofágico. ¿Qué es lo que está pasando? No hay consumo de ese líquido, por lo tanto es tanta la cantidad que se produce y poca la que se está consumiendo. Entonces, cuando se detecta este tipo de situaciones, ya se estandariza de que ese embarazo es de riesgo y muchas veces cuando nace ese recién nacido, se lo lleva al ANEO y se le hacen los controles para confirmar o descartar lo que se conoce como una atresia esofágica, que significa que el esófago no está conectado con el resto del tubo digestivo, o sea, falta conexión del esófago con la cámara gástrica. ¿Cómo sabemos esto? Normalmente lo que hacemos los técnicos es a una sonda nasogástrica, la llenamos con contraste de bario para que se vuelva radiológicamente visible y le vamos a pedir al enfermero o a la enfermera que está en la neo que coloque esa sonda y cuando veamos que hace el tope, que ya no ingresa más, que trate de hacer un movimiento para que se genere un rulo en ese segmento. Entonces, vamos a obtener imágenes de tórax y de cuello y vamos a observar situaciones como esta. Fíjense que esta imagen de rulo que yo veo en todo lo que es esa sonda nasogástrica me está demostrando que hasta acá llega el esófago del paciente. Fíjense que si tengo en cuenta que el estómago está por debajo del hemidiafragma, ¿sí? Del hemidiafragma izquierdo, fíjense que este es el segmento que falta para que ambos sectores estén unidos. Por lo tanto, a través de una imagen de tórax y cuello, con esta particularidad de usar una sonda nasogástrica radiopaca, confirmamos que hay una desconexión entre el esófago y el estómago. Y por lo tanto, esto se conoce como una atresia esofágica. Quédense tranquilos que este tipo de imágenes no van a aparecer en una acreditación, pero a lo que vienen a colación de mostrarlas es para saber que a veces las patologías de esófago no siempre se encuentran en el paciente adulto, sino que también se pueden encontrar hasta en un paciente recién nacido, ¿sí? Chicos, no sé cómo está mi internet, pero díganme si se escucha bien por las dudas, porque veo que me aparecen unos cartelitos de Sí, vez en profe, cuando. se escucha bien. Perfecto. Si no, cualquier cosa me interrumpan, no hay problema.
Bien. Otra de las cosas que puede pasar a veces en el esófago son lo que conocemos como compresiones extrínsecas y que por eso también es importante poder usar un seriógrafo para hacer estos tipos de estudios. Fíjense que hay un sector anatómico que se nos juntan de repente tres sistemas, ¿sí? Y que a veces podemos, a través de determinados síntomas, establecer la comunicación de un sistema con el otro. Fíjense que en la zona del callado aórtico, ese callado que a veces vemos en la placa de tórax, ese botón aórtico que muchas veces lo podemos ver, es el sector donde se une, por un lado, todo el sistema circulatorio, que proviene desde el corazón, con toda la parte arterial y venosa, se encuentra como acaballado por encima de lo que es la tráquea, que se bifurca justo en la carina por detrás, y encima por detrás de la tráquea lo tenemos al pobre esófago ahí que está aplastado casi entre estas dos estructuras anteriores que los están abrazando en cierta manera. A veces la sintomatología que lleva a pedir una seriada no solamente va focalizada en el estudio del sistema digestivo, a veces puede estar también solicitada porque hay determinadas situaciones clínicas que me hacen sospechar de otros sistemas que están también en vecindad con el sistema digestivo. ¿Se acuerdan cuando en las primeras placas de tórax decíamos que es importante que la columna aérea, que era esa imagen que veíamos en la tráquea, que la veíamos radiolúcida, esté ubicada en la línea media por encima de la columna, y que si veíamos que estaba desplazada hacia un lado o hacia el otro, a veces podía llegar a estar en presencia de algún tipo de patología? Bueno, una de esas patologías a veces tiene que ver con el sistema cardíaco y que indirectamente afectan al sistema respiratorio y también afectan al sistema digestivo. Fíjense que esta imagen es la imagen normal que debería tener el callado aórtico, pero a veces, por situaciones congénitas, puede pasar situaciones como esta, donde encontramos que el callado aórtico, en el caso de esta de la arteria pulmonar izquierda, está pasando no por delante de la tráquea, sino que está pasando por detrás. Al pasar por detrás, le quita espacio al esófago y va a hacer que ese esófago se comprima, ¿sí? Se va a reducir de tamaño. Y cuando nosotros hacemos una seriada, vamos a encontrar situaciones como estas, ¿sí? Vamos a encontrar escotaduras que nos van a llamar la atención en el esófago, que la particularidad que tienen es que no deforman las paredes de ese esófago. Fíjense que las paredes, a pesar de que están escotadas, siguen siendo regulares y siguen siendo bien definidas, que la puedo ver como en este caso en un plano coronal de frente, a veces la puedo ver en un plano más oblicuo, lo puedo ver en un plano perfil. Fíjense cómo se producen escotaduras que generan también estenosis, pero sin irregularidad de la mucosa, y generalmente eso se conoce como anillo vascular. ¿Qué es lo que pasa? Hay un determinado vaso, puede ser una arteria, puede ser una vena que por algo que viene congénito a nivel cardíaco produce una compresión en el esófago. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente puede llegar a tener determinados síntomas, como por ejemplo un reflujo, a veces puede pasar que tiene algún tipo de dificultad en la deglución, y básicamente no está relacionada esta dificultad al esófago, sino a compresiones extrínsecas de otros sistemas sobre el esófago, ¿sí? Se entiende esto, que a veces no solamente los síntomas pueden estar directamente originados desde el sistema digestivo, sino que pueden estar originados desde los sistemas anexos que están vecinos y que pueden provocar síntomas sobre el sistema digestivo. ¿Se entiende esto? Una consulta. Sin ser congénito, ¿un aneurisma de aorta podría darnos ese signo también?
Podría llegar de acuerdo a dónde está ubicada esa aneurisma. Si está, a veces hay que ver en qué sector está ubicado. Si está en relación con el esófago, puede provocar esa situación. Y por eso es importante que se use también este equipo de serigrafía, porque como nos permite ver también partes blandas y también nos permite ver el órgano en movimiento, si el médico radiólogo observa esta escotadura, es muy probable que trate a través de movimiento que le vaya haciendo al paciente ver si esto es reversible o no. Si se revierte, si no se mantiene, es porque es algo más posicional. Si se mantiene, es porque es algo que realmente está ubicado dentro del esófago, o sea que pertenecería al esófago. Ah, bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces, continuando con esto que veníamos hablando, otra de las situaciones que podemos encontrar son los trastornos en todo lo que es la parte valvular, en todo lo que es la entrada y la salida a la cámara gástrica. Uno de los trastornos que podemos encontrar es del cardias, que a veces no cumple esta función de apertura y cierre como debería hacer para funcionar normalmente. Ustedes saben que el cardias tiene que ser continente, o sea que cuando se va a permanecer continuamente cerrado y se abre cuando está llegando contenido al estómago. Una vez que el contenido pasó, el cardias se vuelve a cerrar. A veces, sobre todo en los recién nacidos o en los pacientes menores al año, hay algún tipo de retraso en la maduración de este cardias y hace que no sea continente durante el sistema, o sea, durante su funcionamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Permanece abierto, no se cierra, y eso va a provocar que el alimento que llegue a la cámara gástrica refluya nuevamente hacia el esófago y provoque lo que conocemos como un reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la diferencia entre el alimento que llega al estómago con el que sale del estómago hacia el esófago? Que el segundo va a subir mezclado con todos los ácidos gástricos. Por lo tanto, va a generar una sensación de ardor, de quemazón en el esófago, y es lo que le provoca el llanto generalmente al niño cuando se alimenta. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver radiológicamente a esto? Sabemos que tenemos un estómago que está lleno de material de contraste, y fíjense que el cardias acá no lo vemos porque está cerrado ese cardias. El contraste viene descendiendo y se va a abrir